hidráulica. Ok, ¿y cuál fue el último concepto que vimos? Yo tengo apuntado que vimos hasta presión. Es correcto. Entonces nos quedamos en presión, definimos lo que era presión y matemáticamente mencionamos que presión es la fuerza ejercida sobre una superficie y viéndolo en fórmula, presión es igual a fuerza entre o sobre área, ¿sí? Entonces les voy a compartir los apuntes. Ok, entonces, ¿sí los ven? Ahí en su pantalla. Sí, Sí, profe. Ok, entonces nos quedamos ahí. Presión, la variable presión, dijimos que se representa con la letra P mayúscula y dijimos que es la fuerza que actúa o que se ejerce sobre una superficie determinada, ¿sí? Obviamente esa superficie pues es un área. Entonces, viéndolo con fórmula, como les decía ahorita, presión es igual a fuerza entre o sobre área, donde la fuerza debe estar en newtons y el área en metros. Dijimos aquí que metros cuadrados porque es un área, ¿verdad? Según yo ya le había corregido, pero pues no se corrigió. Déjenme le inserto ahí el cuadrado. Ahí está. Área, pues obviamente es metros cuadrados, ¿sí? Esas son las unidades. Bueno, entonces dijimos también, o mencionamos por ahí existen diferentes tipos de presión. Bueno, esta imagen es la de los manómetros, que se acuerdan que también mencionamos que era uno de los instrumentos o el instrumento más utilizado para la medición de presión, sobre todo cuando es una presión relativa, ¿sí? Que ahorita también la vamos a ver. Entonces, por ejemplo, por aquí, por esta tubería, puede estar circulando cualquier fluido o gas, aire, ya, fluido puede ser agua, aceite, etcétera, algún químico, y aquí se está midiendo obviamente la presión. Estos son, les mencionaba, son analógicos, traen una aguja y obviamente traen aquí escalas. Generalmente a veces se manejan dos escalas o hasta tres. Por ejemplo, aquí una viene en color como verde, digámoslo así, y la otra es como color negro. Entonces una puede estar midiendo a la mejor PSI y la otra puede estar midiendo en bares o en bares y kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, de hecho, miren, déjenme aquí agrando aquí la imagen y aquí se va a ver, a lo mejor se alcanza a apreciar, miren, aquí está en color negro, por ejemplo, este manómetro nos dice que son kilogramos, obviamente son kilogramos fuerza porque es presión, sobre centímetros cuadrados. ¿Sí lo alcanzan a ver? Aquí el color negro que estoy señalando con el puntero. ¿Sí? Sí. Entonces la escala negra mide en kilogramos fuerza. ¿Sí? La escala que está en color negro. Y aquí abajito dice PSI, en color verde, PSI. Entonces, la escala que está en color verde mide en PSI. Y este es un manómetro que trae una escala de 0 hasta 700 en PSI y de 0 hasta 50 en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. De hecho, los dos son iguales. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí pues, este ya está dando una lectura y este también. ¿Sí? Entonces, estos son algunos manómetros o son manómetros que son utilizados para la medición de presión. La presión relativa, que ahorita la vamos a ver cuál es esa presión, que es la más utilizada en los sistemas neumáticos hidráulicos o es la que generalmente se mide o se desea medir en sistemas neumáticos hidráulicos. Ok, bueno, entonces vamos a ver los tipos de presión que hay. Aquí nos menciona que la presión puede ser clasificada según los siguientes tipos. En absoluta, atmosférica, relativa o también conocida como manométrica y una presión hidrostática o hidrodinámica. Bueno, ¿la absoluta cuál es? La absoluta nos dice que es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento, más la presión atmosférica que sufre. Todos los cuerpos en el planeta están sometidos a la presión atmosférica, ¿sí? O sea, la presión atmosférica, como lo dijimos la vez pasada, pues es la presión medida con un barómetro, por eso ahí alguien mencionaba barométrica. El barómetro es el instrumento utilizado para medir la presión atmosférica y es la presión que ejerce la atmósfera. Entonces, es la que
vemos ahí cuando a veces en los pronósticos del tiempo dicen la presión barométrica que tenemos ahorita es de 1014 milibares o 1000 tantos milibares, ¿sí? Entonces, esa es la presión que está ejerciendo la atmosférica. Inclusive cuando esa presión es muy baja o muy alta, creo que la presión ideal es de 1013 milibares. Esa es la presión ideal para el ser humano. Cuando baja mucho o sube mucho esa presión, hay gente que sí lo resiente, ¿eh? ¿Sí? O no es la misma la presión atmosférica en Nuevo León o en Monterrey, en San Nicolás, que la que está en México o la que está en, no sé, por ejemplo, en Tijuana o en Yucatán, que Yucatán prácticamente está a nivel del mar o un poquito más abajo del nivel del mar. Entonces, dependiendo de los lugares, la presión atmosférica. Entonces, hay gente que va a la Ciudad de México y, por ejemplo, le duele la cabeza, ¿verdad? Y dice, ¿por qué? ¿Por qué me duele? Y bueno, pues porque es otra presión. ¿Ande? También se le pone un ojo rojo ahí. Sí. O sea, lo que quiero dar a entender con esta explicación es que esa presión sí puede afectar al ser humano. O sea, sí puede sentir alguna descompensación en su cuerpo, en el sentido que puede dolerle la cabeza. Entonces, sí tiene que ver esa presión atmosférica. A veces nosotros no la tomamos en cuenta y a veces uno dice, oye, ¿por qué ando así como bajo de pilas y según yo comí bien, dormí bien? Entonces no entiendo por qué, ¿verdad? Pues puede ser porque la presión atmosférica o está muy baja o está muy alta, ¿sí? Entonces sí nos llega a afectar. Y hay gente que no, que a lo mejor no, eso no lo resiente tanto y pues anda normal. O sea, no a todos los seres humanos les afecta de igual manera, o sea, es de diferente o distinta manera, ¿sí? Bueno, entonces la presión absoluta es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento más la presión atmosférica que sufre, obviamente la presión atmosférica, todos los cuerpos del planeta. Mencionamos la presión atmosférica, es la presión que ejerce el conjunto de la masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella. A medida que uno asciende con respecto al nivel del mar, por ejemplo en un avión o subiendo una montaña, la presión atmosférica disminuye, ya que hay menos masa de aire sobre nosotros. Fíjense, aquí ya nos comenta algo, ¿verdad? O sea, entre más altura, esa presión disminuye porque pues, se supone que estamos más cerca, entre comillas, de la atmósfera, ¿va? Entonces, esa presión disminuye, esa presión de aire disminuye sobre nosotros, ¿sí? Bueno, y luego viene la que nos interesa más, que es la que nosotros vamos a estar manejando en sistemas neumáticos e hidráulicos, que es la presión relativa o también conocida como presión manométrica. Nos menciona y nos dice que es la presión que existe por sobre el valor de la presión atmosférica, obviamente está arriba de la presión atmosférica. Dice, también llamada presión manométrica también llamada presión manométrica. Su valor corresponde a la diferencia entre la presión absoluta y la presión manométrica. Perdón, y la presión atmosférica, ¿sí? Es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión relativa se mide utilizando un manómetro, por eso también de ahí su nombre, ¿sí? Que ya vimos acá arriba algunas imágenes de los manómetros. Entonces, por eso también le llaman así, presión manométrica, porque es medida o el instrumento utilizado para medirla es el manómetro. Obviamente su nombre mejor o más correcto es presión relativa, pero repito, si en la empresa o cuando estén trabajando, algunos les dicen presión manométrica, también están haciendo referencia a la presión relativa, ¿sí? Porque es la medida, porque el instrumento utilizado para medirla es el manómetro, ¿sí? Y es la que más se utiliza en la vida cotidiana. ¿Por qué es la que más se utiliza? Pues porque es la presión que, por ejemplo, si vamos a una vulcanizadora, pues es la presión de aire que le ponen ahí a la llanta. Si estamos hablando de un sistema industrial, de un proceso, la presión que proporciona el compresor, pues es una presión relativa, ¿sí? Entonces, por eso es la más utilizada. Y existen algunas otras, por ejemplo, la presión hidrostática o hidrodinámica. La presión hidrostática, no dice, las dos, es la presión experimentada por fluidos, tanto debido al peso del propio fluido en reposo, sería hidrostática, como el constante movimiento, hidrodinámica.
Si tenemos un fluido en reposo, está generando como quiera una presión. Esa presión se conoce hidrostática. Si ese fluido se empieza a mover, entonces ya tenemos una presión hidrodinámica, ¿sí? Y usualmente esa presión se calcula entre las dos. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Escucho? ¿No? Bueno, entonces como nadie... Profe, ¿Mande? puede poner desde el primer concepto, es que no les tomé screen. Ok, ahí está. Es tipos de presión. ¿Sí? Es el tema. Y luego ya aquí viene. La presión puede ser clasificada en estos tipos de presión. Sí, profe, ya. Ok. Como quiera, estos apuntes, igual que en electrónica y en redes, se los voy a hacer llegar. ¿Estamos? Ah, ok, profe, gracias. Sí. Ok, entonces, ahora vamos a ver... Entonces, maestro, ¿Perdón? no le tomamos captura, usted nos va a mandar el archivo, ¿ok? Sí, yo les voy a mandar el archivo o lo voy a subir también a Teams y ya ustedes ahí lo pueden copiar o no sé. ¿Sí? Ah, ok, sí. Ya está. Ok, entonces ahora vamos a ver otro concepto, sobre todo también utilizado en neumática hidráulica, que es el volumen. ¿Sí? Entonces nos mencionan ahí que de modo general, cualquier bulto, corpulencia, ¿sí? O envergadura de una cosa ya es un volumen. ¿Sí? Además, nosotros vemos, nos agarramos una cosa X y ya tiene un volumen. ¿Sí? Entonces, así, viéndolo de forma general. Obviamente nosotros siempre nos imaginamos un volumen, aquello que es ocupado por un cuerpo, o sea, un espacio que tenemos ya es ocupado por un cuerpo, ese espacio, entonces tenemos ahí un volumen, ¿sí? Por ejemplo, en una alberca, si nosotros la llenamos de agua, pues ese líquido, esa agua que está dentro de la alberca está formando ahí o está en un volumen, porque tenemos una altura, tenemos un ancho y tenemos un largo. Entonces, tenemos esas tres dimensiones. Viéndolo físicamente, son las magnitudes que se consideran para tener un volumen. Tener una medida de largo, una medida de ancho y una altura. ¿Sí? Entonces, al tener esas tres variables de largo, ancho y altura, tenemos el volumen. Por eso el volumen, sus unidades más utilizadas son el metro cúbico, ¿sí? Porque si tenemos un largo en metros, un ancho en metros y un alto en metros, se multiplican los tres y obviamente si está en metros, pues serían metros cúbicos. Por eso el volumen, sus unidades más utilizadas son metros cúbicos, pero puede haber centímetros cúbicos, puede haber milímetros cúbicos, o ya existen las conversiones, por ejemplo, los litros, ¿verdad? ¿Sí? El litro es una unidad de volumen, ¿sí? Entonces, y ya mencionamos que en un metro cúbico caben 1000 litros, ¿sí? Entonces, pero la unidad que más se utiliza, pues es el metro cúbico en volumen. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos volumen, cualquier objeto que agarramos tiene volumen porque es un cuerpo que ocupa un espacio, ¿eh? ¿Sí? Ok. Ahora vamos a ver conceptos de hidráulica. ¿Sí? No quiere decir que los que vimos anterior no sean de hidráulica. También, por ejemplo, flujo ya lo vimos, flujo caudal, y también se ocupa en neumática y en hidráulica. Pero ahora vamos a hablar de flujo laminar y flujo turbulento, que eso sí son conceptos más aplicados hacia la hidráulica. ¿Qué es un flujo laminar y qué es un flujo turbulento? Bueno, el flujo laminar es aquel donde el movimiento del fluido es de forma ordenada. Inclusive, a veces ni siquiera logramos apreciar al ojo humano que ese movimiento del fluido, váyame la redundancia, se esté moviendo. Imagínense que ustedes van a un río y vemos el río así, el término que decimos, mira, parece un espejo. Sin embargo, esa agua sí se va moviendo, o sea, sí va circulando por el río, por ahí, por el canal, entonces,
pero lo vemos tan de forma ordenada que parece ser que no se estuviera moviendo, que nomás estuviera encharcada, así como le decimos el término común, que estuviera encharcada el agua. Sin embargo, no. Si nosotros pudiéramos medir, veríamos que sí se está moviendo esa agua. Bueno, es como el movimiento que tiene prácticamente no se nota, es de forma, así le llaman, de forma ordenada, entonces a ese flujo que sí se está moviendo, se le conoce como flujo laminar, porque es como si formaran capas de lámina, por decirlo así, en este caso si estamos hablando de agua, como si se formaran capas de agua, pero se están moviendo de forma ordenada, que ni siquiera a veces les digo, lo apreciamos a simple vista, ¿sí? Entonces, por eso menciona aquí, dice, es el movimiento de un fluido cuando esté desordenado, ¿sí? Estratificado o suave. ¿Qué es estratificado? ¿Saben? ¿Alguien sabe? No. Bueno. No. Ok, estratificado significa que hagan de cuenta como si se forman capas. Tengo una capa, vamos a poner una lámina y luego encima ponga otra lámina. Ah, imagínense esto, como cuando uno pone un techo de lámina, ¿sí? Pones una lámina y luego encima pones la otra lámina, ¿sí? Pero obviamente separada en forma lineal, o sea, no encima exactamente de la otra, sino un poquito más para ir formando el techo que se desea fabricar o tener. Entonces, cuando uno va poniendo así una lámina y luego otra y luego encima otra y así sucesivamente, eso se le llama estratificar, o sea, tenerlo una encima de la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si es agua, hagan de cuenta como si se formara una capa de agua y luego encima otra capa y otra capa y otra capa, ¿sí? Entonces, eso es estratificado, ¿sí? Como formando capas, ¿sí? Entonces, por eso se le llama flujo laminar, porque el movimiento es ordenado, ¿sí? Y también menciona ahí, en un flujo laminar el fluido se mueve en láminas paralelas, sin entremezclarse, y cada partícula del fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea de corriente. En flujos laminares, el mecanismo del transporte lateral es exclusivamente molecular, ¿sí? Bueno, obviamente el flujo laminar es típico en fluidos a velocidades bajas, lo que les mencionaba ahorita. Por ejemplo, en el río, pensamos nosotros que inclusive esa agua está estancada, y no, sí se está moviendo, pero como se está moviendo a una velocidad muy baja, ¿sí? Por eso también es normal que sea un flujo laminar, ¿sí? O también cuando se tienen fluidos con viscosidades altas, por ejemplo, un aceite, eso es muy típico. Cuando tenemos un aceite con una viscosidad muy baja, o sea, muy delgadito, hagan de cuenta que un aceite de transmisión, ahí si nosotros le ponemos una presión relativamente alta, pues puede generarse un flujo turbulento. Pero si tenemos un aceite con una viscosidad alta, por ejemplo, un aceite de motor, incluso un aceite de motor ya usado, o sea, ya bien utilizado, bien quemado, aumenta su viscosidad, entonces lo más probable es que se tenga, al aplicarle la misma presión que al aceite de la transmisión, se tenga un flujo laminar también, porque la viscosidad es muy alta, o sea, el aceite se vuelve más pesado, entonces vamos o lo más seguro es que ese aceite con esa viscosidad alta, pues pueda circular como flujo laminar, ¿sí? Entonces, por eso menciona ahí que el flujo laminar es típico en fluidos a baja velocidad o cuando tienen viscosidades altas, ¿sí? Ok, cuando se tienen velocidades altas o viscosidades bajas, generalmente los flujos pueden ser turbulentos, ¿sí? Los que le mencionaba ahorita. Por ejemplo, si tenemos una misma presión y se le aplicamos esa presión a un aceite con una viscosidad baja, ¿sí? Imagínense un aceite de transmisión, repito, puede generarse un flujo turbulento. Pero esa misma presión se le aplica un aceite de un motor de carro, inclusive ya utilizado, quemado, ese motor ya utilizado por muchos kilómetros o mucho tiempo, entonces el flujo puede ser laminar, ¿sí?
porque tiene una viscosidad alta. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver qué es flujo turbulento. El flujo turbulento o corriente turbulenta es el movimiento de un fluido que se da de forma caótica. ¿Qué es de forma caótica? Quiere decir que no hay un orden en el movimiento, o sea, las moléculas de ese fluido se mueven de forma, no igual, no paralela. Cada molécula, como quien dice, agarra para donde quiere, para la dirección que quiere, entonces se forma un movimiento turbulento, ¿sí? Se mueven de forma caótica, no siguen en un orden, ¿sí? Entonces dice ahí que las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de esas partículas se encuentran formando pequeños remolinos periódicos. Imagínense el río que yo les decía ahorita, que es como si estuviera el agua estancada, pero luego si caminamos a la orilla del río y vemos que más adelante empieza ahora sí a haber corriente de agua. Inclusive hasta se forman a lo mejor pequeñas cascadas y vemos que la velocidad del agua es mayor. Entonces dentro del mismo río yo puedo tener flujos laminares y puedo tener flujos turbulentos, ¿sí? Entonces, y aquí mostramos una imagen. Por ejemplo, el flujo turbulento, las moléculas agarran de una forma desordenada, se mueven. O sea, pueden irse de repente para arriba, dan vuelta y siguen. O sea, es una forma desordenada. Y en el flujo laminar no, hagan de cuenta que esa misma molécula de agua se va moviendo en la misma dirección, no cambia la dirección. Entonces se forman capas paralelas, ¿sí? Y entonces, por eso se le llama flujo laminar. Les digo, hay ocasiones que hasta parece que ni siquiera se está moviendo, ¿verdad? Cuando sí se está moviendo a una velocidad baja, pero se está moviendo. Y el flujo turbulento no, se está moviendo a una velocidad pues alta o relativamente alta. Por eso es que las moléculas si fuera agua, pues estuvieran moviéndose de forma desordenada, ¿sí? Sí se distingue, es muy sencillo, sí se distingue lo que es un flujo turbulento de un laminar, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, eso es en cuanto a los dos tipos de flujo que podemos tener, el laminar y el turbulento. Miren, aquí tenemos otra imagen donde en el turbulento inclusive hasta se pueden formar remolinos, ¿sí? Y en el laminar no, es uniforme sus movimientos. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver otra variable que se llama densidad, el cual se representa con esta letra griega que no recuerdo su nombre, creo que es epsilon, creo que así la llaman. Entonces, nos dicen que la densidad de una sustancia también se le puede llamar masa específica y nos dice que es una propiedad característica o intensiva de la materia y expresa la masa contenida de una sustancia o de dicha sustancia en la unidad de volumen. Por lo tanto, entonces la densidad se determina dividiendo la masa de la sustancia entre el volumen. Entonces, si es una masa, pues tenemos kilogramos y si es un volumen, tenemos metros cúbicos. Déjenme, aquí le cambio el número 3 para mejor ponerlo como, ahí está, metros cúbicos, ¿va? Entonces, masa, kilogramos, volumen, metros cúbicos, ¿sí? Y así se determina el valor de la densidad, ¿sí? Masa entre el volumen que ocupa. Ok, y también tenemos otra variable que es el peso específico, ¿sí? Entonces, el peso específico de una sustancia también es una propiedad característica. Su valor se determina dividiendo su peso, ¿sí? Entre el volumen. Entonces, el peso es una fuerza, pues es newtons, ¿sí? Y el volumen también metros cúbicos. Déjenme aquí también le cambio y le inserto mejor el numerito, el 3. Ahí está. Metros cúbicos, ¿sí? Dice, podemos obtener la relación entre la densidad y el peso específico de una sustancia sabiendo que peso es igual a masa por gravedad, ¿sí? Entonces, la densidad es igual a peso específico entre, ¿sí?, la gravedad. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Todos esos son conceptos
utilizados en hidráulica y neumática. ¿Por qué es importante saberlos? Porque imagínense, de hecho aquí nos falta ver, en la próxima clase lo pongo viscosidad, pero imagínense si se tiene una bomba que va a mandar aceite, obviamente es un sistema hidráulico, y nosotros tenemos un tipo de bomba que maneja un tipo de aceite. Sin embargo, nosotros utilizamos otro tipo de aceite. Vamos a suponer que debemos usar un aceite de tipo mineral y a lo mejor estamos utilizando un aceite del tipo animal, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Entonces, o sea, no con cualquier aceite sucede eso lo del remolino y lo que son lo de las capas, ¿verdad? Así es. De hecho, va a variar. En unos aceites, por ejemplo, los que han cambiado aceite en los carros de transmisión o de motor, se dan cuenta que cuando tú compras los dos aceites nuevos, el de transmisión es mucho más delgado. Hagan de cuenta que prácticamente, por decirlo así, parece agua o tiene una viscosidad relativamente baja o más baja que el aceite del motor. Entonces, ¿por qué no usamos el aceite de transmisión en el motor? Pues porque vamos a dañar el motor, ¿sí? Porque el motor lleva un tipo de aceite. Y luego otra, cuando el motor es nuevo, cuando tenemos el carro recién salido de la agencia, utilizamos un tipo de aceite. Y si ese motor, ese carro ya lo utilizamos, ya tenemos varios años con él, a lo mejor ya pasó los 100,000 kilómetros, los 150,000 kilómetros, ya nos recomiendan otro tipo de aceite, ¿sí? Entonces, sí tiene que ver, ¿sí? Muchas variables de las que hemos estado viendo aquí para un sistema, sobre todo un sistema hidráulico, porque no es lo mismo utilizar una bomba para un aceite con una viscosidad alta que una bomba para un aceite con una viscosidad baja. Ojo, sí puede funcionar la bomba para los dos. El problema es que si la bomba la compramos para un aceite con viscosidad alta, pues obviamente con el tiempo se va, o la bomba va a durar menos tiempo porque lo estamos utilizando para un aceite con una viscosidad, ¿sí?, más baja. O viceversa, si tengo una bomba para un aceite con viscosidad baja y le estoy utilizando un aceite con una viscosidad mayor, pues también voy a dañar la bomba, ¿sí? Entonces, sí tiene que ver todas estas variables que hemos estado utilizando. Igual, si queremos que ese sistema hidráulico levante cierta cantidad de peso o ejerza cierta cantidad de fuerza, ¿sí?, y no lo hace, posiblemente estemos utilizando mal la bomba. O sea, no compramos una bomba o no tenemos una bomba para ese sistema, ¿sí? Porque estamos utilizando una bomba que a lo mejor es de menor capacidad y no puede generar una presión para levantar un peso de mayor tamaño, ¿sí? O un peso de X cantidad. Entonces, esto que estamos viendo a veces, les comento esto porque a veces la raza dice, profesor, es puro rollo y que puros conceptos, pero sí se tienen que considerar al momento de tener un sistema hidráulico. O imagínense que ustedes en la industria les digan, a ver, quiero que me diseñes un sistema hidráulico porque queremos levantar no sé, este peso, esta tarima que tienen alrededor de media tonelada de peso, entonces queremos implementar un sistemita que haga que levante. Entonces tú, no, pues sí, bien sencillo, compro una bomba, compro tubería, válvulas, esto, y un pistón y esto, y ya lo levanto. Y resulta que al momento de levantar no se pudo, nomás se levantó a lo mejor 20 centímetros y ya no pudo más levantar ese peso de medio kilo. Entonces tengo que rectificar y ver, a ver, ¿en qué me equivoqué? A ver, la bomba que compré, si es para levantar ese peso, no, pues que sí, que el fabricante me dijo que sí. Bueno, entonces no es la bomba. A ver, ¿qué estoy utilizando? Nada, resulta que el aceite que estoy utilizando no es el adecuado o el correcto para ese sistema. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si no conozco mucho, pues traigo una persona experta o alguien experto y me diga, oye, ¿qué tipo de aceite puede utilizar para hacer esto? Y a mejor te va a decir, no, es que tú estás utilizando este aceite que no, que es muy delgado, ¿verdad? Necesitas un aceite con más viscosidad. O ¿sabes qué? Estás utilizando un aceite a base de animal, o sea,
y debe ser un aceite mineral, ¿sí? O por ejemplo, algo que a lo mejor conocemos más todos en los carros, a veces te dicen, no, hombre, es que el aceite sintético es mejor que el aceite mineral que estás comprando, ¿va? ¿Y qué diferencia hay? Pues que el aceite sintético es químicamente fabricado, o sea, y trae varios componentes químicos que fabrican y que mezclan para fabricar ese tipo de aceite, ¿sí? Entonces estamos hablando de un aceite sintético, pues no es lo mismo a un aceite monogrado o multigrado, ¿va? ¿Sí? Entonces, sí tiene que ver las variables que hemos estado viendo, ¿sí? ¿Me expliqué? Sí, De maestro, hecho, pero sí, dime. es que, bueno, estaba escuchando el concepto del remolino y pensé que no servía ese aceite o algo así. Ah, no, Que, no. que ninguna máquina lo podía utilizar o algo así. No, de hecho las máquinas, pues la mayoría utilizan aceite en sus sistemas hidráulicos. Lo que sí quiero que les quede claro es que sí tiene que ver, al momento de considerar un aceite, tenemos que saber e investigar qué tipo de aceite va. Miren, a lo mejor lo que voy a mencionar, me voy a meter en otro tema, en otra área, pero para que se den una idea es, por ejemplo, la lubricación, ¿sí? Ustedes si Dios quiere, en ingeniería van a llevar una materia que se llama tribología. Y la tribología estudia el desgaste de elementos o componentes. Entonces, ahorita en la actualidad en la industria es tan importante la lubricación que hay técnicos, ¿sí? Técnicos de mantenimiento que se especializan en la lubricación. Ahorita les menciono por qué lo ligo con lo que estamos hablando. Antiguamente, lubricar en una empresa lo hacían generalmente a la y se va. ¿Sí? ¿Cómo la y se va? O sea, decían, ve a lubricar la máquina. Ah, sí. Y agarraban una grasera, ¿sí? O si el sistema llevaba aceite, agarraban cualquier tipo de aceite, una cubeta con llena de aceite y se iban, ¿sí? Entonces ya empezaban a checar las máquinas, si les faltaba aceite, pues le rellenaban ahí los depósitos. O si le faltaba grasa a los sistemas, por ejemplo, a los valeros, a los rodamientos, a las chumaceras, etcétera, le aplicaban grasa. Y luego pasaba poco tiempo y resulta que la máquina se dañaba o el mecanismo que le echaron grasa, ya sea el rodamiento, el valero o la chumacera, se dañaba muy rápido. O sea, entonces decían, ¿por qué? A ver, y luego checaban, oye, pues sí fue el técnico a lubricar. Entonces, ¿cuál es el problema? Si sí tenía grasa el componente, o sea, el valero o la chumacera, o si tenía aceite el sistema hidráulico, entonces, ¿cuál fue el problema? Y al momento de investigar, pues se daban cuenta que el problema fue que esa persona que fue a lubricar, que agarró cualquier tipo de aceite, pues agarró un aceite equivocado, un aceite que no debía ser, o agarró un tipo de grasa que tampoco era conveniente. Entonces se empezaron a dar cuentas en la industria que era tan importante el saber lubricar, el saber utilizar qué tipo de aceite o qué tipo de grasa, que lo volvieron prácticamente una especialidad. Les digo, y hoy en día hay técnicos que se especializan en eso, en lubricar, ¿sí? De hecho, yo he tenido alumnos que he asesorado en estadías en temas de lubricación, porque la empresa los han puesto a hacer eso. Y a veces uno piensa y dice, qué chiste es ir a ponerle grasa y qué chiste es a ponerle aceite. No, qué chiste. A lo mejor el chiste no tiene nada de chiste vaciar aceite en un depósito o aplicarle grasa. No, el chiste es saber qué tipo de grasa, bajo qué condiciones las tengo que poner, cada cuándo tengo que lubricar, porque tampoco es así nomás de ir a echarle grasa todos los días y bastante, ¿verdad? Porque tan malo es echarle grasa de más, como también tan malo es no ponerle grasa a los mecanismos. O tan malo es, por ejemplo, en el carro, en el motor. Les menciono mucho este ejemplo porque yo sé que muchos de ustedes a lo mejor lo han hecho. Tan malo es rebasar el nivel del aceite que debe llevar al motor, como tan malo es que le falte aceite. Entonces, a mí me ha tocado antes ver que muchos decían, se pasó de aceite, llevaba 4 litros y le puse 4 litros y medio. No, hombre, no pasa nada. Entre más aceite lleves, mejor. No, error.
No es cierto, entre más aceite no es mejor, porque también el pistón internamente va a batallar más porque no tiene más aceite, ¿sí? En sus movimientos. Entonces, tan malo es que le falte como tan malo es que tenga de más. Por eso hay un nivel, ¿sí? Y chéquense, siempre en las empresas, todos los depósitos de aceite traen su nivel mínimo y su nivel máximo marcado. O también, al momento de lubricar un mecanismo, ya sea, les digo, una chumacera y un valero, lean el manual del fabricante y él les va a decir qué cantidad de grasa debe de llevar ese chumacera o ese valero para que pueda trabajar correctamente. Porque si le aplico grasa además, porque también antes se creía eso, es que tiene mucha grasa y qué padre, está bien lubricado. No, porque esa grasa, si está ahí cerca de la máquina y hay polvo, esa grasa toma ese polvo, la grasa se endurece y en vez de ayudarle, va a ofrecerle más oposición, o sea, va a haber más fricción, más rozamiento. Y obviamente al haber más fricción y más rozamiento, pues ese valero o esa chumacera se va a calentar y se va a dañar mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, sí es bien importante todo eso. Ahora también, si el tipo de grasa que le pongo no es la adecuada o no es la correcta, o el tipo de aceite, también es perjudicial. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante todo eso. ¿Sí? Entonces, y obviamente, ¿cómo hice el aceite? Pues los que fabrican el aceite, pues consideran todo esto, ¿verdad? Consideran a qué presión lo vas a manejar, qué tipo de flujo vas a manejar, qué densidad, ¿sí? Entonces, por eso es importante los conceptos que hemos estado viendo. O, por ejemplo, si ese aceite o esa grasa, ¿a qué temperatura también la vas a manejar? ¿Sí? Si ese valero o esa chumacera está cerca de un horno, pues es seguro que ahí la temperatura, si acá en medio ambiente a lo mejor es 20 grados, ahí vas a tener 40 grados, no sé. Entonces también todas esas variables hay que considerarlas. ¿Sí me expliqué, chavos? Sí, profe. Ok. Sí, Ariana, era la que tú me preguntabas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, ahora vamos a ver. Profe, Sí, dime, Katia. Katia, ¿va? pero sí, Sí. entonces, o sea, lo del aceite, lo de la lubricación, se supone que por eso, o sea, en el aceite y todo eso están las fichas técnicas y en lo de las máquinas y todo eso también están las fichas técnicas, ¿no? Para saber cuánta cantidad, qué tipo de aceite y todo eso. Así es correcto. Tienes razón, Katia, así es. Por eso les decía ahorita, si no saben, pues lean el manual del fabricante, ¿verdad? Porque yo estuve en una empresa Ajá, y, o sea, me mandaron a casi todas las áreas y cuando me tocaba de que ir a producción y así, o sí, sea, lo primero que checábamos pues son las máquinas, que, o sea, si se maneja a una, o sea, si está caliente, si está fría, si, o sea, todo eso. sí, ¿Sí? sí, sí, Por eso se le hace como que el checklist así es, para checar todo lo que le falta y todo para que no tenga ninguna falla. correcto. Sí, de hecho, ya muchos checklists, o sea, las listas de verificación que utilizan empresas, generalmente ya viene ahí especificado el tipo de aceite o de grasa que se utiliza para cada máquina, generalmente. O sea, los que hicieron los checklists debieron de haber checado eso. Por ejemplo, checklist, uno de los puntos del checklist es revisar niveles de aceite. Ok, y luego ellos tienen por ahí alguna nota, alguna observación. Dice, si en dado caso que le faltara aceite, favor de rellenar con el tipo de aceite, vamos a suponer AS-101-A, ¿sí? Ok, entonces ya te dicen qué tipo de aceite lleva, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si tú verificas en el checklist y estás en la máquina y que le falta aceite y también tú eres el responsable de hacer eso, entonces seguramente vas al taller de mantenimiento, checas, verificas el aceite que tienen y si ya lo tienen en cubetas o en botes, pues ya verificas y buscas el AS-101D, no sé. Y, mira, bueno, este es el tipo de aceite que lleva esa máquina, entonces ahí llevas el aceite y ya le lubricas. Entonces, generalmente, sí, los checklists deben de especificar qué tipo de aceite o qué tipo de grasa
lleva y qué cantidad. Y cada cuándo se debe de hacer. ¿Sí, Katia? ¿Algo más? ¿No? No, nada más, profe. Ok, escribí la manita levantada, por eso dije mejor. Bueno, entonces déjame regresar otra vez a compartirles los apuntes. Bueno, ahora vamos a ver el principio de Pascal, o también conocida como la ley de Pascal, que es un principio muy utilizado en la hidráulica. ¿Sí? Ok, nos dicen que el principio de Pascal o ley de Pascal es una ley enunciada por el físico matemático francés Blaise Pascal, y ahí están los años, que se resume en la frase: la presión ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. En pocas palabras, se podría resumir afirmando que toda presión ejercida hacia un fluido se propagará sobre toda la sustancia de manera uniforme. Y él postuló, por ejemplo, la prensa hidráulica, ¿sí? Entonces, la prensa hidráulica ilustra, pero de forma muy bien, el principio de Pascal, ¿sí? ¿Qué es una prensa hidráulica? Bueno, yo puedo tener dos émbolos, ¿sí? O dos pistones de diferente tamaño, pero obviamente instalados en una prensa, donde tengo aquí lo que está como en color, digamos, lo que es morado o fuchsia, no sé, que es el aceite. Entonces, la presión que se ejerce en un émbolo va a ser la misma presión en toda la prensa, ¿sí? Ese es el principio de Pascal. Por eso, si yo tengo dos presiones, entonces la presión 1 va a ser igual a la presión 2 o viceversa. La presión 2 va a ser igual a la presión 1, porque es una presión uniforme. Se va a repartir igual en todos los puntos en este caso, de la prensa, ¿sí? Entonces, vamos, yo tengo esta prensa hidráulica, les digo, con dos pistones de diferentes tamaños, y si aplico aquí una fuerza que le llamo, a este le voy a llamar el pistón 1, y a este le llamo el pistón 2, o el émbolo 1 y el émbolo 2. Entonces, si aquí aplicamos una fuerza, ¿sí? Esa fuerza se va a repartir y va a aplicarse en el pistón 2, o viceversa. Si yo aplico aquí una fuerza, esa fuerza va a ejercerse sobre toda la prensa hidráulica y uniformemente hacia el pistón 1, ¿sí? Entonces, como la presión 1 es igual a la presión 2, eso lo demostró Pascal, ¿sí? Por eso también se conoce como ley, porque lo demostró. Entonces, sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, ¿sí? Entonces voy a tener una fuerza 1 entre área 1 que es igual a fuerza 2 entre área 2. ¿De dónde salió eso? Repito, porque ya vimos acá arriba que la presión, aquí está, la presión es igual a fuerza sobre o entre área. Entonces, si la presión es igual a fuerza sobre área, repito, entonces aquí vamos a tener presión 1 va a ser fuerza 1 entre área 1, va a ser igual a fuerza 2 entre área 2. Y vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Un ejercicio. Fíjense. Se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos, ¿sí? Utilizando una elevadora hidráulica, uno como esta, una prensa hidráulica, ¿sí? Dice, utilizando una elevadora hidráulica de plato grande, circular de 90 centímetros de radio y un plato pequeño circular de 10 centímetros de radio, ¿sí? Ok, entonces imaginemos que tenemos esta prensa y nos dice que el plato mayor mide 90 centímetros de radio, ¿sí? Y ahí, imagínense que nosotros aquí vamos a suponer que tenemos un carro que pesa 1500 kilogramos, ¿sí? Tiene una masa de 1500 kilogramos.
Entonces queremos ejercer una fuerza en el émbolo pequeño para poder levantar ese carro que tiene una masa de 1500 kilogramos. Entonces el radio de este émbolo, ¿sí?, o de ese plato tiene 90 centímetros de radio y el plato pequeño tiene un radio de 10 centímetros de radio. Entonces nos dicen, calcula cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño, o sea, cuánta fuerza tengo que hacer aquí para poder levantar el carro que tiene una masa de 1500 kilogramos, de 1500 kilogramos. Entonces, ¿qué fuerza se debe hacer en el émbolo pequeño para elevar el cuerpo? En este caso, imaginemos que ese cuerpo sea un carro, ¿ah? ¿Sí? Ok, entonces eso yo lo puedo resolver con el principio de Pascal, ¿sí? Yo tengo que la presión 1 va a ser igual a la presión 2, entonces tengo fuerza 1 entre área 1 va a ser igual a fuerza 2 entre área 2. Entonces me piden conocer o saber qué fuerza 1, o sea, en el émbolo pequeño debo de aplicar para poder levantar esa masa de 1500 kilogramos. Entonces necesito despejar y que me quede fuerza 1 sola del lado del signo de la igualdad. Entonces yo tengo fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Hagan de cuenta que esto es P1, o sea, presión 1 y esto es presión 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Chavos. Sí. ¿No se han confundido? Ok. Entonces, ¿qué tengo que despejar? Pues área 1 para que me quede fuerza 1 solo de este lado, el signo de la igualdad. O sea, yo necesito conocer la fuerza 1. ¿Estamos? Ok, miren, déjenme aquí. Le quito este. Y déjenme, le pongo ahí mejor a través de símbolo. Un símbolo para que se entienda mejor. Entonces, ahí está. Yo tengo fuerza 1. Déjenme quito este también. El 2. Vamos a insertarle ahí el 2 abajo. Ok, ahí está. Necesito conocer la fuerza 1, o sea, la fuerza que se le va a aplicar al émbolo pequeño o al plato circular pequeño. Entonces, ¿sí? Entonces despejo y me queda que fuerza 1 es igual a fuerza 2 entre área 2 y eso va a multiplicar al área 1. ¿Por qué va a multiplicar? Porque el área 1 está dividiendo, pasaría para acá. ¿Cómo pasaría? Multiplicando. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahí va de nuevo, fíjense, miren. Presión 1 igual a presión 2. Entonces, fuerza 1 es sobre área 1 es presión 1. Y fuerza 2 sobre área 2 es presión 2. Como me interesa conocer la fuerza 1, entonces voy a despejar área 1. Área 1 está dividiendo, pasaría para acá multiplicando. Entonces me quedaría fuerza 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Esto me sigue quedando igual. ¿Sí? Pero ahora esto va a multiplicar, por eso los paréntesis, va a multiplicar al área 1, porque el área 1 está dividiendo y pasa para acá multiplicando. ¿Ok? Entonces ya tengo despejada la fórmula. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces ahora sí, ya puedo sustituir los datos. ¿Conozco la fuerza 2? No. No la conozco, no me la dan como newtons, pero sí me dan la masa. ¿Sí? Recordemos que me dicen que tengo un cuerpo de 1500 kilogramos, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo, conociendo la masa, cómo puedo calcular la fuerza? Eso lo debieron de haber visto en física, o ya lo vieron. ¿Sí? Si tengo una masa, ¿cómo puedo calcular la fuerza que ejerce esa masa? ¿No se acuerdan? No se sabe la gravedad. Es correcto, así es. Entonces, yo voy a multiplicar para calcular la fuerza, en este caso la fuerza 2, tengo masa, el asterisco significa por gravedad. Entonces tengo la masa de 1500 kilogramos que supusimos que era un carro, no nos lo dicen, nomás nos dicen que es una masa, pero nosotros supusimos que es un carro, que multiplica a 9, en vez de comida, déjale uso punto, a 9.8 metros sobre segundos cuadrados. Ese es el valor de la gravedad, ¿sí se acuerdan? ¿Sí? La gravedad es una constante y tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Ok?
Entonces, multiplico 1500 kilogramos por 9.8, que es la gravedad, metros sobre segundos cuadrados, y me da 14.700. Ya newtons, ¿por qué? Porque los newtons equivale a kilogramos masa por metro sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Esos son newtons. ¿Ok? Y ahora sí, ya tengo la fuerza en newtons y me dice que son 14.700 newtons. O sea, esa masa está ejerciendo una fuerza de 14.700 newtons. Y luego, ya ahora sí saco el valor del área. Primero voy a sacar la área 1. ¿Sí? Si me dicen que es un émbolo de forma circular y me dan el radio, pues yo saco la área 1 y la área 2, la área 1 y la área 2. Entonces la área 1 sería pi, la fórmula es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? La R significa radio y aquí obviamente como estoy sacando el área 1, pues es el radio 1 y lo voy a elevar al cuadrado. Entonces tengo el pi, que es una constante, y voy a multiplicar, ojo, ¿por qué por 0.10? Porque acá la gravedad está en unidades en metros. Entonces, cuando yo vaya a utilizar la fuerza, yo no puedo estar utilizando unidades en otra dimensión. Vaya, no puedo estar utilizando unidades como me la dan aquí. ¿Sí? Aquí me dan unidades en centímetros. Fíjense, por ejemplo, aquí dice 10 centímetros y acá dice 90 centímetros. Entonces, si yo estuviera utilizando aquí centímetros, ok, aquí sí los puedo utilizar, pero acá ya no, porque acá me darían unidades en centímetros y al momento de estar utilizando con newton, los newton vienen con metros, entonces no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues me conviene convertir los centímetros a metros. Entonces, 10 centímetros equivale a 0.10 o 0.10 metros. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde salió este 0.10 metros? Si quiere decir que son 10 centímetros, pero los convertimos a metros. Entonces, la fórmula nos dice que es radio al cuadrado, entonces es 0.10 al cuadrado. Entonces, elevo el 0.10 al cuadrado, lo multiplico por el valor de pi, que yo consideré 3.1416, que también es una constante, y me da 0.031416 metros cuadrados, porque el metro al elevarse al cuadrado, pues se convierte en metros cuadrados. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bueno, No, ok, profe. ahí ya calculé el área 1. El área 1 tiene un valor de 0.031416 metros cuadrados. Ahora voy a calcular el área 2. Área 2 es igual a pi por radio, el segundo radio, el radio 2, porque es el área 2, también elevado al cuadrado, es la misma fórmula. Entonces voy a multiplicar pi, pero ahora por 0.90. ¿Por qué? Porque ahora es 90 centímetros el valor del radio del plato grande. ¿Sí? Entonces lo convertí a metros, entonces es 0.9 o 0.90 metros elevados al cuadrado. Entonces elevo 0.90 al cuadrado, lo multiplico por pi, por 3.1416 y me da 2.544696 metros cuadrados. Ese es el valor del área 2. Obviamente es mayor el área 2 porque es mucho más grande el plato que el del área 1. El plato del área 1 pues es más pequeño. ¿Sí? Entonces ya conozco el valor del área 1, ya calculé el valor del área 2, ya calculé la fuerza 2. Ahora sí, me regreso a la fórmula ya y puedo sustituir los valores. ¿Conozco el valor de la fuerza 2? Sí, ya la calculé, es 14.700 newtons. ¿Conozco el valor del área 2? Sí, es 2.544696 metros cuadrados. ¿Conozco el valor del área 1? También sí, ya la calculamos, es 0.031416 metros cuadrados. Ahora sí, sustituyo los valores. Fuerza 2, que son 14.700 newtons, entre o sobre el área 2, que son 2.544696 metros cuadrados. ¿Sí? Esta es una división y lo que salga lo voy a multiplicar por el área 1, que el área 1 me dio un valor de 0.031416 metros cuadrados. Al hacer todas las operaciones me da 181.4814 newtons. Entonces la fuerza 1 que se necesita aplicar aquí, la fuerza 1 que se necesita aplicar para poder levantar,
¿sí? O elevar una masa de 1500 kilogramos, se necesita una fuerza de 181.4814 newtons. Con esa fuerza es suficiente para empezar a elevar esta masa, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Chavos? No, profe. No. Perfecto. Oye, qué bien me explicó. Ni una duda. Ey. Ok. Va. Bueno, maestro, Sí. yo solamente, nada más por ese que es 9.8. ¿Mandé? Yo nada más tengo duda en eso que el ¿La resultado de gravedad? 9. Ajá, Sí. bueno, no sé qué sea, dice 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Creo que hasta más exacto siendo 9.81, pero generalmente siempre manejamos 9.8. Pero ese es el Sí, valor de qué. de la gravedad. La gravedad es una aceleración. O sea, si tú avientas un cuerpo al aire a la velocidad que cae, sí, esa es la gravedad. O sea, la gravedad es una fuerza de atracción que hay. Todo cuerpo se va a caer, o sea, ¿sí? Entonces, sí, o sea, tú avientas un cuerpo al aire, hay una fuerza de atracción. Bueno, esa fuerza de atracción, sí, es la gravedad. Esa tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Y siempre va a ser ese el valor? Siempre, es una constante, Ariana. De hecho, Ok. si quieres en internet, búscalo, pone Gole, el valor de la gravedad, ¿cuánto es? Y vas a ver, ¿sí? Si estoy mal, me dice. Ok. No, ¿Sí? no estoy. Sí. Ok. Acuérdense, y estas son unidades de una aceleración. Metros sobre segundos cuadrados es aceleración. Si fuera metros sobre segundos es velocidad. Y metros sobre segundos cuadrados es aceleración. Eso también se ve en física. No sé si lo llegaron a ver. ¿Sí? Bueno, Y eso se multiplicó para hacerlos en Newton. Ok. para hacerlo newtons se multiplicó por la masa, porque me dan masa, no me dan fuerza. O sea, me dicen que son 1500 kilogramos, me dicen un cuerpo de 1500 kilogramos. No me dicen un cuerpo que, por ejemplo, si aquí me dijeran, se desea elevar un cuerpo que ejerce una fuerza de, no sé, que ejerce una fuerza de 14,000 newtons. Ah, bueno, entonces esa sería la fuerza. ¿Sí me Y ya explico? sería directo, sí. Y ya sería directo. Ya aquí en la Ah, fórmula, en la fuerza, yo sustituiría esos 14,000 si me dijeran que vale 14,000 newtons. ok, ¿Estamos? sí. Sí, ¿Sí? Pero sí. como me dan masa, entonces yo la tengo que convertir a fuerza, que son newton las unidades. Entonces la multiplico por la gravedad, porque sabemos que fuerza es igual a masa por gravedad. Esto, la G significa gravedad. ¿Sí? Ariana. Sí, sí. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta, chavos? Ok. ¿Qué sigue? Van a hacer a ustedes ahora este ejercicio. Anótenlo. Y quien primero me diga cuánto sale y si está correcto, va a tener puntos. ¿Sí? Obviamente van a anotar profe. esto. ¿Mande? Obviamente van a anotar esto y yo les voy a mostrar esto para que se basen en esto para resolverlo. Es igual, el procedimiento es igual, nomás cambian los valores. Entonces anótenlo, por favor, el problema número 2. ¿Sí? ¿Sí me escucharon bien? ¿Alguien que responda? ¿Sí? ¿Sí me Sí, expliqué? profe. Sí, profe, sí. Ok, Sí, sí. Sí, ya profe. Sí. está. Entonces, anótenlo y háganlo ahí en su libreta, que al cabo son las 11:23, y me dicen a cuánto le salió. Y ya les voy a decir yo si está bien o el valor que le salió no es correcto. El que la acabe sale temprano, profe. ¿Mandé? El que la acabe sale temprano. Así es. Se supone que terminamos a las 11:50, porque acuérdense que lo ligamos con el receso. Profe, y si no lo contesto, Si no lo contestas, no hay ningún problema, no les voy a quitar puntos. ok, lo que pasa es que ya estoy en el trabajo. Ah, ¿ya estás en el trabajo? Sí, yo soy multiuso, no se preocupe. Ah, bueno. Entonces también Venía estás con, trabajando en las mañanas, Katia. ¿También estás trabajando en las mañanas? es que hubo recorte de personal en mi trabajo en el cine y me tocó. Y ¿En pues dónde me estás busqué trabajando? otro. ¿En dónde Ahorita estás estoy trabajando? trabajando en Telcel.
A ver, no escuché bien. ¿Es una empresa? En Telcel. ¿En Telcel? Sí, Ah, ok. ya Ah, no mira, trabajo en el cine. es bueno saberlo para cuando uno se tenga quejas. No, no te creas, me han estado poniendo un gorro de Movistar que me cambie, no. Y me Sí, ofrecen o sea, maravillas. y estoy aquí cerca de mi casa, pero, pues, por ejemplo, ahorita que estoy en clases, pues es como Ajá, que, por ejemplo, ahorita ya estoy aquí, pero sigo escuchando las clases y todo eso. Pero como sí, es hora de que vienen mis jefes, pues por eso no voy a sacar las libretas ni nada de eso. ya. Sí, sí, sí. Ok. No, no digo, el que no lo haga no les voy a quitar puntos. Pero es importante, pues, como práctica. O a lo mejor tú más tarde en tu casa o que tengas chancita, pues hazlo, ¿va? Sí, Nada más escuchas cuál es el resultado correcto que debe de salir, ¿verdad? sí, está bien. Ok. Maestro, ¿puede poner la fórmula? Sí. ¿Ya lo anotaron todos? Ya. Ya. Bueno, supongo que sí, porque nomás contestaron dos. A lo mejor los demás están dormidos, ¿verdad? Ni conectados están. Pero después me doy cuenta. Ok, ahí está la fórmula. Aquí estamos, ¿Sí? profe, bien activos, bien activos. Eso, como debe ser. Acuérdense que los centímetros es recomendable que los cambien a metros. Maestro, es casi el mismo problema, ¿no? Así es. Nomás cambian los valores. Profe, ¿Sí? ¿cuáles eran los últimos dos valores que venían en las instrucciones? Donde Ok. vienen los radios de los émbolos son 2 metros. Los radios de los émbolos son 2 metros y 10 centímetros. Gracias, profe. De nada. ¿Sí, sí estás viendo en tu pantalla? Sí, profe. Nada más me Ah, bueno. faltaba copiar esos últimos. Pero Ok, aquí están como quieran. Los radios de los émbolos son 2 metros y 10 centímetros. Ok, otra vez aquí está la fórmula y el procedimiento de cómo se resolvió el anterior problema. Maestro, en ese primer problema, cuando utilizamos
Sustitución. Ahí viene punto 10 metros, pero lo convertimos así porque ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Porque aquí nos dan las unidades en centímetros, pero no se pueden utilizar centímetros porque como nosotros calculamos la fuerza y la gravedad viene en metros, acá cuando ya está en newtons, hace cuenta que las unidades están en metros, entonces no podemos utilizar centímetros con metros, tiene que estar todo en metros. ¿Sí? Y me estaban, sí, y la información de arriba era el radio de 10, ¿verdad? De 10 centímetros. De 10 centímetros y 90 centímetros. En Ajá. este segundo problema te dan uno ya en metros. El de 10 centímetros es el que nada más lo debes de convertir a metros. El otro ya está en metros, no es necesario convertirlo. Sí. ¿Sí? Sí, Vale, no, pues. sí, pero yo le preguntaba por el primero. Ok. Profe, no es 294.000. ¿Cuánto te dio? 294.000. No, da un poquito más. Okay. Bueno, un poquito más, no, varios más. Profe, Hey, a mí me dio 367.5 newtons. correcto. ¿Quién eres? Sánchez Bolaños. Sánchez Bolaños. Ese es el valor correcto. 367.5 newtons. Me salió igual, profe, a mí. Ok. ¿Quién también dijo que le salió igual? A ver, espero que sí sea cierto, ¿eh? Sí, sí. Te ¿Quién? mando foto. ¿Quién? Bautista. ¿Bautista? Ok. Ok, entonces el valor correcto es 367.5 newtons. A eso les debe salir, chavo. Al que le salió 200 y algo, verifica ahí dónde pudo haber tenido algún error. Profe, para que lo cheque a ver si lo hicieron, porque no activan la cámara y que se lo enseñen. Sí. Chavos, acuérdense que en las clases virtuales, pues está difícil ahí uno estar encima o viendo, no es lo mismo presencial. Entonces, como dice Kate, a mejor podrán apagar la cámara y no estar, pero a la hora de aplicar los conocimientos en la industria es donde van a batallar. ¿Sí? Fíjense, cuando yo vi esto en la escuela, en ingeniería en FIME, yo decía, ¿cuándo voy a ver esto? ¿Cuándo lo voy a aplicar? Pues quién sabe. Pues no crean, me tocó verlo en la industria, aplicarlo. Sí, había o existe, o pueden hacer varios, pero en ese caso había un sensor que medía la presión y ese tenía un conector en la punta y era una manguera y luego ya el sensor. Entonces, para instalarlo en la tubería, ¿sí? Nosotros utilizábamos un torquímetro, ¿sí? Un torquímetro. Y un torquímetro es para medir la fuerza. Y estaba en newtons. Entonces, ese instrumento nosotros teníamos que aplicarle una fuerza de 100 newtons. Si le dábamos menos, sí, había fuga o podría fugar. Y si le dábamos de más, barríamos, o sea, dañábamos la conexión, lo que se conoce como barrera ahí porque era una rosca. Entonces, usábamos ese torquímetro. Entonces nosotros, el torquímetro tenía una carátula, hagan de cuenta, como tipo el manómetro, donde medía la presión que íbamos ejerciendo. Entonces, al momento de estar apretando, es como si fuera, por ejemplo, un rash con dado, tipo algo así. Entonces íbamos aplicándole fuerza y hasta llegar a 100 newtons, hasta ahí. Entonces, a mí se me hizo eso increíble. Y dice, ¡ay, qué exagerados!
¿Por qué? Porque había raza que nos instalaba, sobre todo raza que no sabía, y lo hacían con una llave española, ¿sí? Y le apretaban, y ellos le apretaban según, ya quedó bien apretadito, ya no va a jugar, y nada, que dañaban la rosca, o no lo hacían no lo apretaban bien y jugaba. Entonces, cuando nos damos cuenta que se debería usar, bueno, yo lo aprendí antes de hacerlo, ¿va? Pero cuando yo lo vi que lo hicieron, los instrumentistas, dije, mira, o sea, sí es cierto eso, ¿va? La presión que se ejerce en newtons. Y yo pensaba que era exagerado eso de aplicar 100 newtons. Dije, háganlo con una llave, hombre, una llave española, hombre, y ya que quede bien apretadito ahí para que no fugue. Y nada, si le daban de más, le digo, se dañaba ahí la rosca. Entonces sí tiene que ver, y sí le llegó a aplicar, yo lo llegué a aplicar en la industria, ¿va? ¿Cuánto dijeron que les había dado? 367.5. Ya está. Sí, es cierto. ¿Puede variar, verdad, profe? Sí, puede variar algunas unidades hacia abajo, hacia arriba, pero no mucho, ¿eh? Salió 367.68. ¿Cuánto? 367.68. Sí, ahí te varió por cuestiones decimales, sí, está bien. ¿Cuánto dijo que era la respuesta, profe? 367.5. 367.5. Ok. ¿Sí? ¿Qué les dio? No, todavía no. Ok. 6, 4. Fíjense, ahorita está viendo en internet, ya hay torquímetros digitales, inclusive. Antes Profe, a también. mí me ¿Sí? da 36, pero ahí me pone el punto decimal, 75. Ok, entonces a la mejor. ¿Cuánto te dio la fuerza 2? Bueno, la fuerza Sí, 2, profe. déjame compartir el archivo.
Me da 36.75. ¿La fuerza 2 cuánto? Ah, no. Es 12.5664. No, ese es Los el área 2, ¿no? radios de los émbolos. Ese es el área 2, 2.5664, ¿verdad? ¿Sí? 12. ¿El área 1 cuánto te da? Radios de los émbolos. Los 2 metros. El área 1 es la donde utilizas el radio de 10 centímetros. Ah, pues me da lo mismo que tenía usted de arriba. Ah, .03146. Perdón, .0314116. Ajá. ¿Sí? Bueno, profe, ¿y la ahí fuerza se da. 2 cuánto te da? 12.5664. No, ese es el área 2. No, la fuerza 2. La que te va a dar en newtons. Ah, A mí me no, salió 147,000. Es correcto. La fuerza 2 da 147,000 newtons. es lo mismo de Maestro, arriba. pero yo ya no le entendí porque No. A ver, chequen. Arriba da 14,700. 14,000. Aquí da 14,700 y acá debe de dar 147,000. Ya, profe, Porque aquí ya. estamos hablando de 15,000 kilogramos y acá estamos hablando de 1,500 kilogramos. Ya, ese fue mi error, Maestro, a profe. mí sí, El otro. Ok. maestro, ¿Sí? a mí sí me dio eso, pero cuando hago la operación no me da el resultado que todos están diciendo. A ver, ¿cómo haces la operación, Ariana? Pues hago 147,000 entre punto Ahí está el 031,416. error. Ahí está el Ya, error. ¿Por profe. qué? ¿Por qué? Porque 147,000 newtons es la fuerza 2, ¿verdad? Ajá, ¿Sí? Entonces, y tú sí. lo estás dividiendo entre área 1 y debe ser entre área 2, porque es fuerza 2 entre área 2. Y la área 2 es la que vale 12.5664. Ya, profe. Ok, ¿sí o no, Ya Ariana? se recordó el punto. No, la verdad no. No Mira, entiendo. la fórmula es, vas a calcular también la fuerza 1, ¿verdad? Dice, obviamente nos tiene que ser un fuerza. Dice, ¿qué fuerza habrá realizado un émbolo pequeño? ¿Sí? Ya no están diciendo que es el émbolo pequeño, entonces la fuerza 1 es la que vas a calcular. Que la fuerza. No. Es que, mire, lo primero que hice fue, pues, copié todo lo que venía tal cual en su fórmula. Después saqué la fuerza 2 que me salió en Newton, que son 147,000. Es Y correcto. pues en área 1, en A1, perdón, puse, nada más dejé los 2 metros, porque usted dijo que eso lo había hecho porque teníamos centímetros. Sí, en área 1. Ajá, yo nada más, O en área 2. no, yo en área 1 puse 2 metros. A ver, ¿por qué? Pues, No, los Déjenme, debes de multiplicar. ahí está el error, pero a ver, que Ariana lo vea. A ver, Ariana, ¿por qué tomaste el área 1 o el radio 1 como 2 metros? pues es que era el primer dato que tenía No. y pues nada más puse así. Ahí te va, tienes que ver la redacción del problema. Dice, mira, fíjate, ¿qué fuerza habrá que realizar en el émbolo pequeño? ¿Qué fuerza habrá que realizar en el émbolo pequeño? De un elevador hidráulico para levantar un camión de 15,000 kilogramos. Los radios de los émbolos son 2 metros y 10 centímetros. Ok. Ok. Ya viste, de esos dos radios, ¿cuál es mayor? ¿2 metros o 10 centímetros? 2 metros. 2 Ajá, metros. Entonces el radio más grande es el que tiene, el área más grande es el que tiene el radio de 2 metros. Ajá. Entonces, ¿área 1 o es área 2? Es, el área 2 es pues, el de 2 metros. Exactamente. ¿Ya viste? Sí, ya. Ok. Entonces, hazlo ahora sí, corrígelo y vas a ver que te debe dar 367.5 newtons. Profe, yo A ver. ya lo acabé, ya me había equivocado en los Newton, le había puesto 14,700, creo.
Me Ajá. faltó, eran Pues, 147,000. ajá, te faltó el otro cero para que fueran 147,000, ¿verdad? Ujú. Ok. Bueno, ok, chavos. Entonces, ya faltan 5 minutos para que terminemos la clase. Vamos a continuar viendo ejercicios. Mañana, martes, nos toca a primera electrónica digital y luego sistemas neumáticos. Y luego nos vuelve a tocar sistemas neumáticos. Bueno, nos toca redes a las 9:30 y luego nos vuelve a tocar sistemas neumáticos a la 1:30, según mi horario. ¿Sí? O sea, mañana sí tenemos las 3 materias, pero de electrónica tenemos 1 hora. Bueno, entonces mañana nos vemos en electrónica a las 7 de la mañana y luego a las 7:50 seguimos con sistemas neumáticos. ¿Sale? Y Sí. luego a las 8, a las 9:30 nos vemos con redes. Y ya mañana en redes les profe. aviso. ¿Sí? Ok. Y ya mañana les aviso en redes si puedo darles la hora de 1:30 a 2:20 de sistemas. Sí, profe. ¿Sale? Bueno. Dale. Profe, Ok, profe. ¿Sí? ¿Y los apuntes, profe? Usted dijo que les iba a enviar para anotarlos en la libreta con respectiva Sí. materia. Sí, yo los envío, mira, no, déjame checar porque lo más seguro esta semana, o sea, dame chance esta semana. Sí, de aquí el viernes para enviárselos. Bueno. Profe, ¿los vamos a copiar todo en la libreta? Ustedes saben, si lo quieren copiar o lo pueden imprimir como lo gusten tener ustedes, pero ténganlos, los apuntes. Bueno, está bien. ¿Sale? Maestro, ¿y va a estar tomando lista? Sí, nomás que como la semana pasada les mencionaba, todavía no estaban todos, ya ves que se integraron algunos que estaban en el D. Entonces, como todavía no estaban todos completos, por eso no quise tomar lista, pero ya los están agregando. Yo creo ya queda esta semana la lista completa y sí voy a estar tomando lista, porque sí me están pidiendo que tengo que dar reportes de quiénes se están conectando y quiénes no. Ahorita ya dije que todos se estaban conectando de ustedes, ¿va? Relativamente les hice el paro, pero ya la siguiente semana, que ahora sí empiece a tomar lista como debe ser, pues sí voy a reportar los que sí se están conectando y quienes no. Claro que si de repente una vez no te conectaste, no hay ningún problema, pero si no te conectaste muchas veces, pues puede haber problema. ¿Sí? Profe. Sí, Katia. Espérame, es que no me acuerdo el nombre del maestro. Nuestro tutor es el profe Jesús Bocanegra. ¿Cómo no? Sí. Pero él no se ha comunicado conmigo ni nada de eso, entonces no tengo comunicación con él ni nada. ¿No les da ninguna materia? Creo que sí. Sí, sobre los materiales y propiedades de los materiales. Algo así. ¿Y no ha subido nada en Classroom él? No, ni siquiera me ha mandado mensaje ni nada, y era lo que iba a preguntar porque pues luego pues nos vamos a atrasar nosotros y todo eso. Sí, no te preocupes, yo tengo muy buena comunicación con él. Yo le mando un mensaje. Seguramente él no es así, o sea, van a ver que sí va a estar ahí conectado con ustedes o en contacto. Él maneja también mucho el Classroom. Entonces a lo mejor también en Classroom va a estar subiendo actividades. Entonces, pero yo me comunico con él, ¿sí? Yo le mando mensaje. Ok. Sí, está bien. Y él es su tutor, ¿verdad? Maestro. Sí, él es nuestro tutor. Ok, ya está. ¿Sí, Ariana? Es que no me sale el resultado. A ver, Mire. dime, ¿qué hiciste? Ya lo hice con mis lágrimas. Bueno, y todo, mire. permíteme, Ariana. Si ya, chavos, si ya no quedaron dudas con los demás, pueden desconectarse. O sea, terminamos la clase, nomás le aclaro aquí a Ariana sus dudas. ¿Sale? Ahora sí. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Sí, de nada, nos vemos. Dime, Ariana. Mire. ¿Qué hiciste? Ajá. Bueno, mire. A ver, ya hice todo lo que me dijo. Ok. El área 2 son a 2 metros. Y luego, pues, en la fuerza 1 hice 147,000 entre 2, que es
el área A 2. ver. Ok, dividiste 147,000 entre 12.5664. No, lo hice entre 2. ¿Por qué entre 2? Pues 2 es es el que da que, el problema 1, pero el problema 2 tiene 2 metros de radio. ¿Sí o no? a ver, es que yo no entiendo. Ahí va, mira, te vuelvo a compartir los apuntes. Ujú. Mira, el radio 2 tiene 2 metros. En este tú te estás confundiendo. Tú tomaste este mismo valor, pero el radio era de 0.90 metros o de 90 centímetros. Pero acá es de 2. ¿Ya? Entonces, si tú elevas 2 al cuadrado, que el radio es 2, y lo elevas al cuadrado es 4. 4 multiplicado por el pi, por 3.1416, da 12.5664 metros. Esa es el área 2. El área 2 te debe dar a 12.5664. Es que yo no hice eso porque usted había dicho que esta operación, según yo, porque bueno, así me dio a entender, esta operación la hice porque usted había dicho, es que está en centímetros, pero No. y luego dijo, Sí. fue cuando dijo, ojo, eso está, ya está en metros, y fue Sí. cuando ya, bueno, entonces ya la dijo así, normal, directo. Por eso, pero la que está en metros es este radio. Mira, aquí, mira, observa si ves los apuntes, ¿va? En tu pantalla. Sí, mira, los radios de los émbolos son 2 metros y 10 centímetros. El que debo convertir a metros son los 10 centímetros. Este ya no, porque este ya me lo están dando en metros. Ajá. ¿Sí? Entonces, Sí. este radio corresponde al mayor. Uh-huh. ¿Sí? Y ese o sea, pues bueno, segunda a metros cuadrados, entonces ese lo tengo que hacer en metros cuadrados porque fue cuando usted me dijo 4. Sí, Okay. porque la fórmula nos dice que es pi por radio al cuadrado. Entonces, si el radio es de 2 metros, yo tengo que elevarlos al cuadrado porque es la fórmula para poder calcular el área. Es pi por radio al cuadrado. Entonces, mi radio mide 2 metros, entonces lo elevo al cuadrado y son 4, ¿verdad? Exactamente. Y lo multiplico por el pi, por 3.1416, entonces me debe de dar 12.5664. Hazlo para que veas. Es que eso no lo hice. Bueno. ¿Eso no lo hiciste? No. Ya me salió. Bueno. Se debe de hacer. Es que yo pensé que así se pasaba directo. No, porque eso es radio, mija, no es área. Ok, ya. Okay. Entonces, la fórmula es muy clara del área. El área es pi por radio al cuadrado. Si aquí me dijeran, las áreas de los émbolos son, entonces sí me lo estarían dando como área. Si ya tuviera el cuadrado, pues ya se pasaba normal, ¿verdad? Sí, pero generalmente siempre te van a dar los radios. Es raro que te den el área. Sí te pueden dar el área, pero si te dan el área, pues ya no necesitas hacer esto. Esto ya me dieron el área, pasa directo acá a la fórmula. Profe. Sí. A ver, ¿alguien más aquí? Soy yo, Trejo. A ver, Trejo. Profe, pero bueno, ahí dice que el radio de los émbolos de 2 metros y 10 centímetros. Ajá. Para identificar cuál es el área 1 y cuál es el área 2. Mira, bien fácil. ¿Qué es mayor 2 metros y 10? ¿Qué es mayor, 2 metros o 10 centímetros? 2 metros. 2 metros. Entonces 2 metros debe de ser del émbolo mayor. El émbolo mayor. Eso ya lo veríamos con el dibujo. Exactamente. Por ejemplo, aquí. Entonces, si el émbolo mayor es, aquí lo tengo como presión 2, pues corresponde a este. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Entonces, el más pequeño es el que dice que mide 10 centímetros. Entonces, aquí sería este. Y acá me preguntan qué fuerza realiza en el émbolo pequeño. Bueno, si me preguntan en el émbolo pequeño, entonces me preguntan la fuerza 1.
Entonces 10 centímetros corresponde aquí, entonces 10 centímetros va a ser del área 1 y los 2 metros va a ser del área 2. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Ya. Ok. ¿Alguna otra duda, chavos? Gracias. De nada, de nada. Ok. Ya me dio 12.56. ¿Cuánto? 64. Ah, ok, O sea, sí, el área 2. El área 2, Ujú. 12.56. Ahora sí, vas a dividir 147,000 newtons, que es la fuerza 2, entre el Entre área los dos. 2, ¿verdad? Entre A los ver. 12. Y luego lo que te salga, el resultado que te salga lo vas a multiplicar por el área 1, que es 0.031416. Ah, ok, sí, ya me salió. Y él debe de dar a 367. 367.5 o cerquitas de ahí. Ujú. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, sí, cuando me da los metros, nada más los voy a elevar al cuadrado, ¿verdad? Sí, porque ya Y te lo ya lo están dando en multiplico. metros. Nada más era radio al cuadrado. O sea, porque así lo dice la fórmula, es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Si los radios te lo dan en metros, no necesitas convertirlos a metros, ya te lo están dando. Entonces, ya nada más. Entonces, mi fórmula en sí es pi por radio Al al cuadrado. cuadrado. Ya. Ajá. Esa es la Ah, fórmula ok. para calcular el área de un círculo, de un émbolo, de un plato. ¿Sí? Pi por radio al cuadrado. Sí, sí, ya lo entendí. Ok. Bueno, gracias. ¿Quedó claro, Ariada? Sí, ya. Ándale. Ok. Igual cualquier duda, pues si me lo comentas en la próxima clase. Bueno, Sí, gracias. si ya no hay duda, chavos, los dejo. Cuídense mucho y mañana nos vemos a las 7 con electrónica digital. ¿Vale? Órale. Sí, está bien, profe. Sí, profe. Hasta luego, bye. Bye. Profe.